Buenas noches, Miss. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Se ve la proyección, ¿no? Sí, ¿Todo doctora, bien? sí se puede ver. Bueno, la clase de hoy día es un poquito cansada. A ver, vamos a tratar de hacerla rápido. A ver, vamos a hablar sobre patología ambiental y nutricional. Vamos a recordar, porque eso ya ustedes lo deben saber. ¿Qué es la patología ambiental? El medio ambiente abarca el medio tanto externo, interno y ocupacional de las poblaciones y nuestro propio medio ambiental personal. El aire, los alimentos, el agua, tóxicos son determinantes también para nuestra salud. Ahora, el tabaco, el alcohol, los fármacos y las drogas influyen en el ambiente personal. Este tiene mayor efecto sobre la salud que el entorno medioambiental, ¿no? Lo que consumimos, ¿no? Los que consumen alcohol, los que fuman o consumen algún tipo de droga, ¿no? Eso afecta mucho más. Efectos de cambios climáticos sobre la salud. Entonces tenemos enfermedades ambientales, que son los trastornos causados por la exposición a sustancias químicas o físicas del ambiente, ya sea tanto en el lugar de trabajo o en el medio ambiente personal, incluyendo las enfermedades de origen nutricional, que también las vamos a ver al final de la clase. Entonces tenemos que la salud es una interacción entre las actividades humanas, quiere decir el ambiente social, y el medio ambiente físico, químico y biológico. En el social está la producción agrícola, industrial y energética, uso o manejo de agua, desechos, urbanización, distribución de ingresos, servicios públicos, etcétera, ¿no? En el ambiente físico y químico está el suelo, el aire, el agua, los alimentos, los patógenos, el clima, los contaminantes. Y en el ambiente biológico está la flora, la fauna, el hábitat, incluyendo reservorios y vectores. Entonces, en esta imagen tenemos ejemplo de peligros tradicionales para la salud contra peligros modernos, ¿no? Los tradicionales son los que siempre han habido, ¿no? Están más relacionados con la pobreza y el desarrollo insuficiente, ¿no? Bueno, esas poblaciones que tienen falta de acceso al agua potable, o falta de saneamiento básico, o es insuficiente en sus hogares o en la comunidad, la contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos, contaminación del aire, sistemas insuficientes o inadecuados de disposición o de la eliminación de residuos sólidos, el riesgo de accidentes laborales en la agricultura y la industria doméstica, las catástrofes naturales, esto es lo que siempre ha existido, ¿no? Los vectores de enfermedades, especialmente insectos, roedores, viviendas y refugios insalubres, agentes infecciosos, deficiencias dietarias. Y los modernos, ¿cuáles son? ¿No? La contaminación del agua por núcleos de población, la industria y la agricultura intensiva. Ahora pues ya no solamente hay casitas, hay condominios, hay edificios, hay más población. Hay contaminación ahora también del aire urbano por la emisión de los motores o de los vehículos, ¿no? De los buses, de las centrales energéticas, del carbón y la industria, ¿no? Hay acumulación de residuos sólidos y peligrosos. Hay riesgo químico por radiación debido a la introducción de tecnologías industriales y agrícolas. Más ratito vamos a ver cuáles de esas nos pueden afectar, ¿no? Hay riesgo de enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes. Hay deforestación, degradación del suelo y otros cambios ecológicos importantes en los niveles locales y también regionales, ¿no? Hay el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono en la estratosfera y contaminación transfronteriza, el humo de tabaco, el alcohol, los peligros por transporte, riesgos ocupacionales, dietas desbalanceadas. Entonces tenemos una imagen, ¿no? Entonces nosotros como personas, como humanos, tenemos exposición a contaminantes tanto del aire, del agua y del suelo, ¿no? Que afecta principalmente la piel, los pulmones y el tubo digestivo. Todos estos contaminantes los vamos a absorber al torrente sanguíneo y de ahí vamos a metabolizarlos. Algunos producirán toxicidad, otros se almacenarán y se podrán excretar. Entonces acá tenemos el consumo de agua, solamente para que sepan cómo a veces de repente el agua la utilizamos indiscriminadamente, ¿no? Sin pensar que en un futuro de repente el agua, uno, que va a ser más cara, va a haber menos agua
Y podemos ver acá, miren, esta para nosotros o para que la industria produzca 1 litro de cerveza, que usualmente se lo toman de repente en una salida, miren cuántos litros de agua han sido necesarios, de 5 a 25 litros de agua para 1 litro de cerveza. Para producir 1 kilo de cemento, 35 litros. Para producir 1 kilogramo de streptomicina, 4 millones de litros de agua fueron necesarios. Miren, para fabricar automóvil, el trigo, el arroz, miren, 1.500, 4.500, para fabricar algodón, 10.000 litros de agua. Miren cómo en todos los procesos que tenemos o todo lo que consumimos, hemos utilizado agua en cantidades bien altas. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia y empezar a cuidar el agua. También tenemos contaminación ambiental. Tenemos acá los riesgos ocupacionales, la toxicidad por agentes químicos y físicos. Entonces, eso también ya lo deben saber, ¿no? Riesgos profesionales para la salud, exposición industrial y agrícola, ¿no? Los accidentes laborales son el mayor problema en los países en desarrollo, mientras que las enfermedades laborales son más frecuentes en países industrializados. Actualmente, el 2% de las leucemias son producidos por algún tipo de tóxico. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda es producida o está relacionada con el benceno. ¿Y el benceno dónde lo encontramos? En los detergentes, en los disolventes, en las pinturas, en la gasolina. Miren, también algunas profesiones también pueden producir, pues, a veces los panaderos tienen algún tipo, al inhalar estas harinas pueden producir algún tipo de fibrosis, o también algunas personas que utilizan algún tipo de solución o solvente químico, a la larga también pueden presentar cánceres en el pulmón. Igual, esas personas también pueden ser, el 13% hacen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, tenemos varias patologías que están relacionadas con estas sustancias químicas. En un momento vamos a ver un cuadrito para que tengan conocimiento. Entonces, vamos a utilizar algunos términos, o vamos a definir algunos términos que vamos a utilizar. Toxicidad de los agentes químicos y físicos. ¿Qué es la toxicología? Es la ciencia de los venenos. Estudia la distribución, los efectos y los mecanismos de acción de los agentes tóxicos. Incluye el estudio de los agentes físicos como la radiación y el calor. ¿Qué es el veneno? Todas sustancias veneno, dependiendo de la dosis. Xenobióticos son sustancias químicas exógenas del medio ambiente que están presentes en el aire, agua, alimentos, suelo y que pueden absorberse al interior del organismo a través de inhalación, ingestión y contacto cutáneo. Xenobiótico se llama estas sustancias. Aquí tenemos enfermedades humanas asociadas a exposición profesional, es lo que les decía. Las personas que trabajan con plomo o con disolventes pueden tener algún problema o afecta órganos como el sistema cardiovascular, produciendo una cardiopatía. Las personas que trabajan con alcohol isopropílico, polvo de madera, asbesto, sílice y otros más, tienen afección en el sistema respiratorio, pueden tener cáncer nasal y cáncer de pulmón. Igual, ¿no? Como les decía, el polvo de los cereales, el carbón, el cadmio pueden producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igual, el berilio, isocianatos, todo puede producir hipersensibilidad, el amoníaco, irritación. Lo que les decía, ¿no? El sílice, el asbesto, el cobalto pueden producir fibrosis. Y esas personas que también, que son los panaderos, que inhalan también ese polvito de la harina, también a la larga pueden terminar con fibrosis pulmonar. Entonces, los pacientes que utilizan o trabajan con disolventes, metilcloruro, mercurio, plomo, el DDT, que es como el órgano fosforado, que es el dicloro difenil tricloetano. Esto puede producir alteraciones en el sistema nervioso, ¿no? Neuropatías periféricas, marcha táxica, depresión del sistema nervioso central, cataratas, ¿no? Mira, la radiación ultravioleta puede producir cataratas. Los alcoholes, cetonas, disolventes, depresión del sistema nervioso central. El mercurio, marcha táxica. Entonces, de acá también pueden salir varias preguntitas para el examen. ¿Qué más? En el sistema urinario, cáncer de vejiga, miren, la benzidina, productos de caucho pueden producir cáncer de vejiga. Ya sabemos, ¿no? Que el mercurio, el plomo, los disolventes
producen algún tipo de toxicidad que también puede afectar al sistema urinario. En el sistema reproductor, el plomo, el cadmio, infertilidad masculina. El plomo y el mercurio, infertilidad femenina. El mercurio es teratogénico, miren, teratogénico. El sistema hematopoyético, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ese 2% que produce leucemia está relacionado con el benceno. Mira, los herbicidas pueden producir foliculitis, dermatosis acneiforme. La radiación ultravioleta también puede producir un cáncer de piel. A nivel del tubo digestivo, está relacionado al angiosarcoma hepático el uso de cloruro de vinilo. Ahora tenemos un daño por agentes químicos también. Ahora, estas sustancias químicas pueden excretarse en la orina o en las heces o eliminarse con el aire expirado. Pero estas también pueden acumularse en el hueso, grasa, cerebro u otros tejidos. Actuar en el lugar de entrada, en otras localizaciones tras el transporte a través de la sangre, el cual es facilitado por lipófilos, que es las lipoproteínas. Entonces tenemos acá el plomo, ¿no? El plomo estaba en todas las tuberías que dispensan el agua, por donde pasa todo el agua, estaban hechos estos de material de plomo. Actualmente se supone que todo eso ya no existe, pero me imagino que de repente en algunas casas antiguas todavía podría haber, ¿no? Entonces, el plomo es un metal blando, gris, azulado, estable y resistente a la corrosión. Forma parte de tuberías, conexiones y soldaduras. En presencia de agua ligeramente ácida puede contaminar el agua potable. Entonces, ¿quiénes trabajan con plomo? Las minas, fundiciones, las soldaduras, en las tuberías, ¿no? Contenedores también y lata también están, las pinturas, la gasolina, en lugares de trabajo con productos con plomo. Les cuento una anécdota. En Arica, bueno, es muy distinta, muy distinto de repente la conciencia ambiental, ¿no? En Arica estuvo, lo sé por una amiga, que hace unos años había unos terrenos, algo había pasado con un terreno donde ellos vivían y había sido contaminado con plomo. Todas esas personas fueron reubicadas, les entregaron casas gratuitas o módulos, ¿no? En otra zona para que no estén en exposición con el plomo. Bueno, eso en el Perú no lo hemos visto, ¿no? Ojalá que en algún momento el Estado tenga conciencia, ¿no? Y también a todas las personas que están, de repente, terrenos o casas con pinturas, porque antes también en la pintura encontrábamos el plomo. Entonces, esas personas están expuestas a estas sustancias, podrían ser tal vez reubicadas, ¿no? Pero eso no se habla, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado ustedes sobre eso? No, pero en otros países sí lo hacen. Ahora, la contaminación del agua, comidas y bebidas, el polvo y la tierra en las viviendas y los alrededores, alimentos, comida, remedios, cosméticos importados. Hay que ver, no pueden estar contaminados con plomo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos con la exposición continua de plomo? Hay exposición baja, leve, moderada y alta. En la baja hay una disminución de la memoria, aprendizaje consciente, en el aprendizaje consciente de inteligencia, el coeficiente de ser consciente de inteligencia, habilidad verbal, atención, pronunciación y audición. Hay signos de hiperactividad. En la exposición leve hay parestesias, mialgias, fatiga leve, irritabilidad, letargia, molestias abdominales. En la moderada ya hay artralgias, fatiga general, dificultad de concentración, cansancio muscular, tremor, que son los temblores, convulsiones, cefaleas, dolor abdominal, difuso, vómitos, pérdida de peso, estreñimiento. Y en la alta, la exposición alta y parestesias, parálisis, encefalopatías, ¿no? Que puede llevar a convulsiones, alteración de la conciencia, coma y llevar hasta la muerte, ¿no? Acá tenemos unas imágenes, ¿no? Por plomo, afección por plomo, parálisis del nervio radial izquierdo, mira cómo se colocan las articulaciones de los dedos, puede haber atrofia tubular no específica y fibrosis intersticial en los glomérulos. Miren, acá también puede ver en los eritrocitos algunas inclusiones basófilas que están acá. Y en las radiografías se puede ver la línea de plomo, densidad aumentada de las metáfisis de crecimiento acá, mucho más blanca, más llamativa, ¿no? No sé cuál es el término, no me acuerdo muy bien. Aumento de la densidad. Ahora, otro es el mercurio. Ha tenido mucho uso a lo largo de la historia.
en pigmentos de pinturas rupestres, también los cosméticos usaban mercurio, remedios para la sífilis también se utilizó un tiempo para la sífilis, y componentes de diuréticos. Los alquimistas intentaron sin mucho éxito producir oro a partir del mercurio, y que provoca daño en el sistema nervioso central y los riñones. El envenenamiento por inhalación de vapores de mercurio se reconoce desde hace mucho tiempo y se asocia a temblores, gingivitis y comportamientos extraños. Y tenemos, ¿no?, que el mercurio puede estar en forma metálica o elemental, inorgánico o orgánico. De las formas químicas del mercurio, ¿no? Ahora, el metálico está en las amalgamas dentales, en los termómetros, en los tensiómetros, ¿no? Y la ruta de exposición es inhalatoria, se elimina por la orina o por las heces, y la toxicidad es a nivel del sistema nervioso central, riñón, piel y pulmones. El inorgánico o sales del mercurio, miren dónde está, en los cosméticos, en las ampolletas, en los productos fotográficos, en los desinfectantes. La ruta de exposición es digestiva y cutánea, la eliminación es por la orina y la toxicidad es la misma, ¿no? Sistema nervioso central, renal, piel y pulmones. El orgánico o metilmercurio, ¿dónde lo encontramos? En el pescado, los preservantes y los fungicidas. La ruta de exposición es digestiva, transplacentaria y parenteral. Se elimina por las heces y la toxicidad es a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular. Entonces, en la actualidad, las principales fuentes de exposición a mercurio son el pescado contaminado y los vapores de mercurio liberados por el mercurio metálico en las amalgamas dentales. Un posible riesgo laboral para los que trabajan con estas amalgamas, ¿no? En algunas zonas del mundo, el mercurio utilizado en la extracción de oro ha contaminado ríos y arroyos. Daño por agentes físicos. Acá tenemos traumatismo mecánico, lesión térmica, lesión eléctrica y lesiones por radiación ionizante. Traumatismos mecánicos, ¿no? Es cualquier tipo de lesión que depende de la forma del objeto, la cantidad de energía, del impacto y los tejidos que son afectados, ¿no? Esos términos ya los conocen. Abrasiones, son como si fuera un raspón, algo así. Contusiones, son golpes, ¿no?, que producen sus equimosis, laceraciones, heridas incisas y heridas de punción. Hay quemaduras térmicas, no son aquellas lesiones locales por la acción del calor originado por distintas fuentes como llama, agua o líquidos calientes, vapor, sólidos incandescentes, gases en ignición o calor radiante y que afectan el estado general del sujeto. Entonces, las quemaduras térmicas, la etiología de la quemadura puede ser por orden de frecuencia, no puede ser accidental, que es la más común, después la suicida o la homicida. La etiología accidental puede darse tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, en accidentes de tráfico, incendios de edificios, etcétera, ¿no? Entonces, la más común es la accidental. Y tenemos esto también que lo deben de saber, ¿no? ¿Cómo está según su profundidad? ¿Cómo está catalogado, no? Como quemadura de primer grado, si solamente hay un enrojecimiento de la piel, es decir, un eritema. La lesión se localiza en la epidermis y es visible en el vivo. Bueno, es visible, no solamente es la epidermis, es superficial. En el cadáver tiene una forma lineal y se sitúa alrededor de la quemadura más grave. Bueno, me interesa que se acuerden de esto, ¿no? Entonces, si es solamente de primer grado, se localiza solamente en la epidermis. Si es de segundo grado, formación de vesículas y flictemas que se producen por licuefacción del cuerpo mucoso de la dermis. Entonces, cuando es de segundo grado ya llega hasta la dermis. De tercer grado existe una destrucción parcial de la piel y formación de una escara. Afecta dermis y tejido conjuntivo, más abajo. Entonces tenemos primer grado, solamente epidermis. Segundo grado, ya llega hasta la dermis. Tercer grado, llega hasta el tejido conjuntivo. Y la de cuarto grado, en aquellas que se produce una destrucción completa del tejido que puede afectar la dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo, y miren, puede llegar hasta el músculo, ya es mucho más profunda. Y en grado extremo puede llegar hasta los huesos. Es la de cuarto grado. Y esta clasificación que ya la conocen, ¿no? Los 9 de Wallace. Entonces, si la quemadura solamente se abarca en la cabeza y cuello, representa el 9%
de toda la superficie corporal, ¿no? Si están en el tronco anterior, el 18%. Si está en el tronco posterior, también, supongamos que es superior e inferior, ¿no? Todo esto sería. Si está en la extremidad superior, sería cada extremidad es el 9%, serían las dos el 18%. Extremidades inferiores igual, ¿no? Miren, los muslos, 9%, 9%, igual. Tenemos acá, sería toda la pierna, el 18%. Si fueran las dos, serían el 36%. Y el área genital solamente es el 1%. Hipertermia, exposición prolongada a temperatura ambiental elevada. ¿Puede dar lugar a qué? ¿Qué nos da cuando hay hipertermia? Calambres por calor, insolación y el golpe de calor. En los calambres hay pérdida de electrolitos a través del sudor, calambres de los músculos, asociado también con el ejercicio vigoroso. En la insolación hay síndrome hipertérmico, que es el más frecuente, hay una insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a la depresión de agua, y en el golpe de calor, mecanismo de termorregulación. Aquí estos mecanismos fallan, la sudoración cesa y la temperatura corporal se eleva a más de 40 grados centígrados. Exposición prolongada a temperaturas ambientales bajas. Acá tenemos la humedad elevada, las ropas húmedas, la dilatación de vasos sanguíneos por ingesta de alcohol. Cuando ustedes vean una persona, ¿no?, que ha tomado, los alcohólicos usualmente que están en la calle, ellos fallecen por hipotermia. Entonces, ahora, temperaturas de menores de 32.2, y hay pérdida de la conciencia seguida de bradicardia y fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes que toman alcohol pueden fallecer, pero por hipotermia. Lesiones eléctricas, con frecuencia son mortales. Hay quemaduras y esas dos son las lesiones más frecuentes, ¿no? Las quemaduras y la fibrilación ventricular. El tipo de lesión depende de la intensidad, la duración y la vía de la corriente eléctrica en el cuerpo. Entonces tenemos una corriente eléctrica continua, otra alterna y otra de alto voltaje. La continua produce quemaduras en lugar de entrada y salida. La alterna produce espasmo muscular tetánico. Y la corriente de alto voltaje produce parálisis de centros vulvares, quemaduras extensas. Ahora, las lesiones por radiación ionizante. En la radiación tenemos la no ionizante y la ionizante. La no ionizante no nos afecta mucho, ¿no? Es la luz ultravioleta, infrarroja, los microondas, que lo utilizamos casi todos, ¿no?, a diario, y que no es suficiente para desplazar los electrones ligados a átomos. La que nos produce problemas es la ionizante, que están en los rayos X, rayos gamma, neutrones de alta energía, partículas alfa y beta, y tienen energía suficiente para eliminar los electrones unidos estrechamente. Entonces, esta es la que nos preocupa. Entonces, dosis umbral estimada para los efectos agudos de la radiación en órganos específicos. Miren, acá tenemos... supongamos, depende acá se evalúa por dosis. SB es la unidad de medida, se llaman los Sievert. Ahora, si estos son de 0.15 y el órgano afectado es el testículo, puede producir esterilidad transitoria. Mire, de 0.5, el órgano afectado puede ser la médula ósea, puede haber una depresión de la hematopoiesis. Y así, miren, mientras va aumentando puede afectar la piel, efectos secundarios, que son algunos reversibles. En los ovarios puede producir esterilidad permanente con una dosis ¿dónde está acá? De 1.5 a 6. Pérdida de la piel transitoria si la dosis está de 3 a 5, esterilidad permanente en los testículos si la dosis está entre 3 y 3.5, y cataratas puede producir cuando la dosis es de 5. Ahora, ¿cuáles son los principales determinantes de los efectos biológicos de la radiación ionizante? Son los factores de frecuencia de liberación, el tamaño del campo, la proliferación celular, efectos sobre el oxígeno y la hipoxia, y el daño vascular. Entonces, de estos va a depender
cuánto se va a afectar o el órgano que se va a afectar, ¿no? Entonces tenemos acá una imagen, ¿no? Entonces, cuando hay una radiación ionizante, hay efectos tanto indirectos como directos. ¿Y qué se afecta? El ADN. Y como nosotros, el ADN, como nosotros, no va a tratar de defenderse y solucionar ese problema. Pero usualmente si no puede, si hay una que trata de repararse y no puede repararse, hay una reparación fallida o aberrante y a qué lleva o qué sigue. Hay una inhibición de la división celular y eso que conlleva a una muerte celular. O a veces puede haber teratogénesis y si hay otros eventos transformadores adicionales, ya habíamos hablado que en el ADN, cuando hay varias alteraciones del ADN, puede producir carcinogénesis, ¿no? Entonces, la radiación ionizante puede llegar también a la carcinogénesis. Ahora, las principales consecuencias. Hay cambios que pueden ocurrir a las horas o a las semanas. Algunos son precoces y otros son tardíos. Entonces, en esta imagen tenemos, ¿no? Usualmente, si afecta al cerebro, los adultos son más resistentes, pero si estuvieran en una etapa, una etapa embrionaria, hay destrucción de neuronas y células gliales, semanas y meses. Por eso las gestantes no pueden sacarse radiografías, ¿no? A nivel de la piel puede haber eritema o edema, que es una alteración precoz. Puede haber despigmentación, ¿no? Que se da a las semanas o a los meses. Puede haber atrofia, cáncer, que se da eso a los meses o a los años. Con exposiciones continuas, ¿no? También depende de la cantidad, de lo que ya hemos dicho, ¿no? De acá, del tamaño del campo, la frecuencia de liberación y todo esto. En los pulmones puede haber edema, síndrome de estrés respiratorio agudo, fibrosis intersticial, que eso se da en los meses o en los años. Los ganglios linfáticos puede haber pérdida tisular aguda, atrofia y fibrosis tardía. En el tubo digestivo hay lesiones de la mucosa que pueden ser precoces, después avanza a ulceración y puede llegar hasta la fibrosis de la pared, que eso sería una lesión tardía. A nivel de las gónadas, en los testículos hay destrucción, hay alteración en la espermatogonia, en las espermátides, en la esperma. En los ovarios también, ¿no? Hay alteración en las células germinales, células de la granulosa y al final puede haber atrofia y fibrosis de todas las gónadas, ¿no? En la sangre puede haber trombocitopenia precozmente, granulocitopenia, anemia y linfopenia. Entonces, todo esto puede producir la radiación ionizante, lo que estamos hablando. Ahora, sobre el sistema hematopoyético y linfoide. Estas también son extremadamente susceptibles a la lesión por radiación. La radiación destruye directamente a los linfocitos. Los precursores hematopoyéticos de la médula ósea también son sensibles a la energía radiante. Dosis muy altas de radiación matan a las células madre e inducen aplasia permanente, quiere decir una anemia aplásica. Dosis más bajas, la aplasia podría ser transitoria. Entonces, dosis altas puede llegar hasta la anemia aplásica. Y en dosis bajas puede haber una aplasia, pero esta es transitoria. Enfermedades por exposición, miren, el tabaco. Efectos del tabaco, miren el pulmón normal, un pulmón de una persona que ha fumado, que fuma, ¿no? Diariamente. El tabaco contiene entre 2.000 y 4.000 sustancias, de las cuales 60 se han identificado como carcinogénicos. Fumar multiplica el riesgo de otras influencias carcinógenas, no solamente el pulmón. Los que fuman pueden tener cáncer hasta de estómago y de varios órganos. Acá tenemos carcinógenos organoespecíficos del humo de tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué órganos afecta el humo de tabaco? Pulmón y laringe, que es lo más obvio, ¿no? Esófago también, pero miren, también afecta el páncreas, la vejiga, la cavidad oral. Y miren todo lo que contiene el tabaco, ¿no? Esos hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosonornicotina, miren todo lo que encontramos acá y miren cuántos órganos también puede afectar. Entonces, el riesgo de cáncer de pulmón está determinado por el número de cigarros fumados por día, ¿no? Miren, mientras más cigarros fumo por día, miren, hasta 40, ¿cuál es el riesgo relativo? También va aumentando, ¿no?
Ahora, el tabaquismo y otras enfermedades. El tabaco contribuye al desarrollo de cánceres, que ya lo hemos dicho, en cavidad oral, esófago, páncreas y hasta la vejiga. Fumar cigarrillos está relacionado con el desarrollo también de aterosclerosis y que está relacionado con el infarto de miocardio, ¿no? Infarto agudo de miocardio. El tabaquismo materno incrementa el riesgo de abortos espontáneos y nacimientos pretérmino y el retraso del crecimiento intrauterino. Entonces, las mujeres que están embarazadas pueden tener todos estos problemas, pueden tener abortos tempranos o estos nacidos, nacen muy pequeñitos, esos bebitos, ¿no? La exposición al humo de tabaco medioambiental por fumadores pasivos también se afectan. Y tienen también efectos perjudiciales como cáncer de pulmón, infarto agudo de miocardio. Entonces, no solamente el que fuma se afecta, sino los que están alrededor y que también inhalan ese humo de cigarro, el humo del tabaco. Y todos pueden, ¿no? Lo principal, ¿no? Lo que llega primero es el cáncer de pulmón. Pero entonces el fumador pasivo también puede afectarse. Miren, acá está, miren, cáncer puede dar, mira, por el humo del cigarro, por fumar, cáncer de cavidad oral, de laringe, de esófago, pulmón, bronquios, infarto de miocardio, úlcera péptica, como le digo, también puede afectar hasta el estómago, cáncer de páncreas, aterosclerosis sistémica y cáncer de vejiga. Miren, todos los órganos que pueden afectar solo por fumar. Ahora, no solamente la única sustancia, ¿no? También el alcohol, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es un trastorno conductual crónico manifestado por ingesta repetida de alcohol. Esas ingestas deben ser excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y acabe interfiriendo la salud y las funciones económicas y sociales del bebedor. Pues, ¿qué afecta? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, produce cambios grasos a nivel del hígado y a niveles gástricos puede producir gastritis y ulceraciones agudas. A nivel del hígado hay cirrosis, también puede producir inflamación hepática y esta cirrosis a qué lleva a una hipertensión portal y un carcinoma, está bien relacionado con el carcinoma hepatocelular. Y a nivel del tubo digestivo, ¿qué puede pasar? Hemorragias masivas por gastritis, úlceras gástricas y varices esofágicas, ¿no? Y en el páncreas, una pancreatitis aguda crónica. Ahora, en pacientes con alcoholismo crónico hay deficiencia de tiamina, que es decir, la vitamina B1, hay este síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, esto, acuérdense, pérdida de la memoria, recientes, confabulación, alucinaciones y ataxia. Puede ser pregunta. Síndrome alcohol fetal, que también es bien conocido, ¿no? Que produce microcefalia, retardo de crecimiento, anomalías faciales, ¿no? Y también una malnutrición, pero este está panzoncito no porque está bien nutrido, sino porque está mal nutrido. Puede haber, miren, cáncer oral, cáncer de esófago, puede producir una miocardiopatía congestiva dilatada y puede producir, miren, un cáncer hepático. Este es el hígado normal, pero acá este es el cáncer, que está a la derecha es amarillito, y miren cómo está avanzando. Estos puntitos amarillos también es cáncer, y esto va avanzando, ¿no? Pero también dicen que hay efectos positivos del alcohol, pero solamente tomar, ¿no? Una copita de vino al día, ¿no? No es a cada momento. Dicen que aumenta la supervivencia de los gusanos y las moscas, ¿no? Promueve la longevidad en ratones, los protege contra la obesidad, inducida por la dieta y resistencia a la insulina, y hay efectos protectores en enfermedades cardiovasculares. La longevidad se atribuye que activa la enzima CIR2, que es la citrulina, ¿no? Entonces, acá miren unas personas mayores que están felices porque ellos toman una copita, solo una copita de vino al día y supuestamente hay efectos protectores. Entonces, no todo es malo, pero todo con medida. Lesiones por fármacos terapéuticos y drogas. Las RAFA, ¿no? Reacción farmacológica adversa. Se refiere a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en dosis terapéuticas. Afecta el 10% de los pacientes hospitalizados y de estos el 10% pueden morir. Entonces tenemos acá, miren, los fármacos que producen discrecia sanguínea, tenemos acá
Los agentes antineoplásicos, miren el clorfenicol, los inmunosupresores. Tienen efectos cutáneos como urticaria, pápulas, vesículas, entre otros. Los agentes también, agentes antineoplásicos, la hidantoína. Efectos cardíacos, también la hidantoína puede producir arritmias y miocardiopatía. Los antibióticos, los aminoglucósidos, pueden producir necrosis tubular aguda, problemas renales. Los salicilotes, las nitrofurantoínas, otra vez, miren, puede producir problemas pulmonares, asma, neumonitis aguda. Tenemos también las tetraciclinas, la isoniazida, el paracetamol, pueden producir lesión hepatocelular difusa. La penicilina puede producir alteraciones sistémicas, ¿no? Una anafilaxia, que es lo más común. Salicilatos, mira, antipsicóticos, los sedantes pueden producir algún problema del sistema nervioso central. También los anticonceptivos orales. Mira, los estrógenos en combinación con la progesterona han sido los anticonceptivos más utilizados. Hasta ahora se utilizan, ¿no? No obstante, existe buena evidencia que su uso se asocia con los siguientes trastornos: trombosis venosa y tromboembolia, enfermedad cardiovascular, aumento de los infartos agudos de miocardio, cáncer endometrial y ovárico y adenoma hepático, ¿no? El uso, mire, de los anticonceptivos. Y no solamente las mujeres que toman anticonceptivos, los varones que se inyectan esteroides, también, miren, ¿qué les puede producir en los varones? Detención del crecimiento en los adolescentes, acné severo, ginecomastia, atrofia testicular, crecimiento del vello facial y en caso de mujeres, cambios menstruales, trastornos psiquiátricos, ataques cardíacos, colestasis hepática. Miren todo lo que puede producir utilizar esteroides. La aspirina, la famosa aspirina, que antes las vendían en todas las tienditas. Uno salía a comprar, me duele la cabeza, tengo fiebre, aspirina, te vendían en cualquier tienda, ¿no? Miren, la sobredosis aguda puede producir alcalosis y acidosis metabólica. La toxicidad crónica puede producir cefalea, mareos, acúfenos, confusión mental, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea, convulsiones, coma, gastritis erosiva, ¿no? Ulceración gástrica y hemorragia, tendencias hemorrágicas. Se dice que esto no es en Perú. Bueno, en Estados Unidos la toxicidad por ácido acetilsalicílico causa aproximadamente el 50% de los casos de insuficiencia hepática aguda. La cocaína, ¿no? Que se extrae de las hojas de la planta de la coca. Al venderse, la adulteran y hay una cristalización del alcaloide puro y produce esas pepitas de crack. El crack es como la cocaína, ¿no? Son idénticas, pero el crack es mucho más potente. ¿Y qué producen? Euforia, estimulación intensa. La sobredosis aguda produce crisis comiciales, arritmias cardíacas y parada respiratoria. Un paro respiratorio. La heroína, ¿no? Un opiáceo derivado de la planta de adormidera. Acá hasta se las presento. Su venta en la calle también. Todas son adulteradas. Pueden estar hasta mezcladas con talco, con quinina, muchas sustancias más. Y producen euforia, alucinaciones, somnolencia y sedación. Ahora, tienen un límite amplio de efectos físicos adversos relacionados con acción farmacológica de la sustancia, reacciones a las sustancias de corte y contaminantes, reacciones de hipersensibilidad y drogas, y esto, ¿no? Enfermedades contraídas por el uso de las agujas infectadas. A veces están tan drogados que una misma aguja o una misma jeringa la usan para varias personas, ¿no? Y esas personas, ¿qué enfermedades tendrán? Una hepatitis, VIH, ¿no? Y se transmite por las jeringas contaminadas. La marihuana, ¿no? Que la marihuana también tiene sus efectos, ¿no? Dependiendo el procesamiento, ¿no? También tiene sus efectos beneficiosos, ¿no? Hoja de la planta de cannabis sativa, acá está, ¿no? Su dibujito. Tiene efectos beneficiosos, uso para tratar náuseas secundarias a la quimioterapia y también para el dolor, ¿no? Ahí hacen unos aceites que también se da, ¿no? Por gotitas para el dolor, para trastornos crónicos. El uso de la marihuana distorsiona la percepción sensitiva y deteriora la coordinación motora, incrementa la frecuencia cardíaca y presión arterial, afecta el sistema respiratorio, produce laringitis, faringitis, bronquitis, tos y ronquera. Las anfetaminas, ¿no? El éxtasis que se toma por vía oral,
que produce euforia, sensaciones similares, alucinaciones que duran entre 4 a 6 horas. Hay aumento de la liberación de serotonina en el sistema nervioso central, ¿no? Y dice que reduce el número de terminaciones axonales serotoninérgicas, ¿no? En el estriado y la corteza. Ahora, pasamos a enfermedades nutricionales. ¿Qué hora tenemos? Todavía tenemos media hora más. Entonces, tenemos acá unos términos que vamos a desarrollar. Nutrición, alimentación y dieta. ¿Qué es la nutrición? Es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza las sustancias químicas, es decir, los nutrientes, contenida en los alimentos. Eso es nutrición. ¿Qué es alimentación? Es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su ingestión. Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. ¿No? Es alimentación, lo que proporcionamos a nuestro cuerpo. Entonces, una es nutrición, alimentación y la dieta, que es el control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico, conjunto de sustancias alimenticias de un ser vivo, que un ser vivo toma habitualmente, ¿no? Eso es la dieta, es el tipo de alimentación. Entonces tenemos varios nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que son acá las gorduras, ¿no? Las vitaminas, los minerales y el agua. Esto es un chistecito, ¿ah? No van a poner esto en el examen, son grasas. Son las sustancias químicas contenidas en los alimentos, esos son los nutrientes, que el cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para las células, para que las células lleven a cabo sus funciones concretas. Tenemos macronutrientes, micronutrientes, otros. Los macronutrientes son aquellos que se necesitan en grandes cantidades, macro, grande, ¿no? Son las proteínas, los carbohidratos de carbono y las grasas. Los micronutrientes solo necesitamos unas pequeñas cantidades, o sea, micro, acuérdense, micro necesitamos poquita cantidad, macro necesitamos grandes cantidades, ¿no? Y aquí están las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿para qué se acuerdan los macronutrientes? Son las proteínas, bueno, las carnes. Necesitamos en nuestro plato del día nuestra proteína, nuestro carbohidrato y grasas, ¿no? Y los micronutrientes son solo en pequeñas cantidades, pero también las necesitamos, ¿no? Vitaminas y minerales, y otros está el agua y la fibra. Macro y micro. Ahora, una dieta adecuada debe proporcionar calorías suficientes en forma de hidratos de carbono, grasas y proteínas para las necesidades metabólicas. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Los macronutrientes. Los aminoácidos y los ácidos grasos son para la síntesis de proteínas y lípidos estructurales y funcionales. Y las vitaminas y minerales que funcionan como coenzimas, hormonas o como el calcio y el fosfato como componentes estructurales. Entonces, también tenemos enfermedades nutricionales, ¿no? Tenemos insuficiencia dietética, malnutrición proteico-calórica, tenemos problemas con anorexia nerviosa y la bulimia, deficiencia de vitaminas, obesidad y dieta, y la relación de esta con el cáncer, ¿no? Y la aterosclerosis. Entonces, tenemos en la insuficiencia dietética, es la malnutrición primaria, están ausentes en la dieta uno de los componentes o todos los componentes, ¿no? Los macronutrientes, micronutrientes y otros. Y la malnutrición secundaria es la ingesta insuficiente. La ingesta es insuficiente, hay malabsorción, afectación de la utilización o almacenamiento, pérdida excesiva o aumento de las necesidades de nutrientes. Entonces tenemos una primaria y una secundaria. En la primaria están ausentes casi todos los componentes y en la secundaria solamente es insuficiente. No es que estén ausentes todos, solo que es insuficiente o puede haber una mala absorción.
Trastornos que conducen a insuficiencia dietética. Tenemos acá la pobreza, las infecciones, las enfermedades agudas crónicas, el alcoholismo, la ignorancia e insuficiencia de suplementos dietéticos, restricción dietética autoimpuesta, ¿no? Por algunas. Ahora, malnutrición proteico-calórica. Es consecuencia de una ingestión inadecuada de proteínas y calorías o deficiencia en la digestión o absorción de las proteínas, dando lugar a la pérdida de grasa, tejido muscular, pérdida de peso, letargia y debilidad generalizada. Eso es la malnutrición proteico-calórica, ¿no? Si no tenemos proteínas, perdemos grasa, perdemos tejido muscular, ¿no? Bajamos de peso, tenemos debilidad. Entonces se considera malnutrición con un índice de masa corporal inferior a 16 kilogramos por metro cuadrado. El límite normal está entre 18.5 a 25 kilogramos por metro cuadrado. Otros parámetros que se pueden medir, evaluación de depósitos grasos, masa muscular y proteínas séricas, ¿no? La albúmina y la transferrina. Acá tenemos dos patologías en la malnutrición proteico-calórica. Eso también ya lo han visto, ¿no? El marasmo y kwashiorkor. Marasmo. El peso disminuye en un 60% del normal para el sexo, la altura y la edad. En los niños hay retraso de crecimiento y pérdida muscular, miren. Recuerden esta foto. La albúmina están normales o ligeramente reducidos. El combustible es la grasa subcutánea. Miren cómo está, tan delgadita. La producción de leptina es baja, lo que estimula el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal para producir altas cantidades de cortisol que contribuyen a la lipólisis. Entonces, acá en marasmo hay lipólisis. También hay anemia, deficiencia vitamínicas múltiples y deficiencia inmunitaria, sobre todo la inmunidad celular, por lo que generalmente sufren estas personas de infecciones. En kwashiorkor no, miren, acuérdense, puede haber algún tipo de caso clínico, algo así, miren. Y acá, está malnutrido, está panzoncito, ellos tienen el cabellito medio rubio, imagino que en algún momento han visto. Entonces, en kwashiorkor hay deprivación de proteínas, es relativamente mayor que la reducción de las calorías totales. Pueden aparecer formas menos graves en personas con estados diarreicos crónicos, en que no se absorben las proteínas o hay pérdida crónica de proteínas, enteropatías por pérdida de proteínas, síndrome nefrótico o quemaduras extensas. Entonces, en kwashiorkor hay privación proteica, se asocia a pérdida grave de compartimiento proteico visceral. ¿Y qué hay? Si hay privación proteica, puede haber hipoalbuminemia resultante y da lugar a ¿qué? A este edema. Entonces, ellos se ven gorditos, pero no es porque estén, no es porque hayan comido y sean gordos, sino por el edema que produce esta patología. Entonces, esto que ustedes ven acá es edema. La pérdida de peso está enmascarada por el aumento de retención de líquidos, ¿ve? Han retenido líquidos. Hay lesiones cutáneas características, como las zonas alternantes de hipopigmentación, áreas de descamación e hipopigmentación. Y el pelo, lo que le decía, ¿no? Tiene cambio de color, ¿no? Algunos es más claro, tienen son algunos hasta rubiecitos. Acá tenemos, no se olviden, marasmo, compartimiento somático, kwashiorkor, el visceral, ¿no? ¿Qué encuentran en uno? Acá hay lipólisis. ¿Y qué más hay? Acá está, mira, la médula ósea hipoplásica y anemia leve o moderada, deficiencias nutricionales de fierro, fosfolato y proteínas. Ahora, los eritrocitos pueden ser microcíticos, normocíticos o macrocíticos, pero también lo ven en kwashiorkor, ¿no? Y en kwashiorkor, ¿qué hay? Tienen edema, parecieran gorditos, pero eso es lo que es edema, son malnutridos. Ese compartimiento se afecta el visceral, ¿no? El hígado está aumentado de tamaño, el intestino delgado, hay una disminución del índice mitótico en las criptas glandulares, hay atrofia de la mucosa, pérdida de vellosidades y microvellosidades. Entonces, acuérdense de estas imágenes: marasmo, lipólisis, kwashiorkor, edema. También hay malnutriciones secundarias.
Se desarrolla en pacientes crónicamente enfermos, ancianos y postrados, ¿no? Hay depresión de la grasa subcutánea en brazos, pared torácica, hombros y regiones metacarpianas. Hay atrofia de los músculos cuádriceps, femoral y deltoides. Hay edema malleolar o sacro. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de infecciones, sepsis y muertes tras las cirugías, ¿no? Entonces también hay una malnutrición proteico-calórica, pero que es secundaria y se dan en estas personas, ¿no? Pacientes crónicos enfermos. Acá tenemos la caquexia, que es una complicación frecuente en pacientes que tienen VIH, tienen SIDA o cánceres avanzados. Aparece en aproximadamente el 50% de pacientes con cánceres gastrointestinal, pancreático y pulmonar y es responsable del 30% de muertes por cáncer. Entonces, esas personas, ¿por qué se caracterizan? Miren, pérdida de peso extrema, hay fatiga, atrofia muscular, miren qué delgaditos están, anemia, anorexia y edemas. Ahora, la mortalidad es por atrofia del diafragma. En la caquexia, las causas precisas no se conocen, pero se dice que hay sustancias inductoras producidas por los tumores que incluyen el factor de inducción de proteólisis excretado en la orina de pacientes con cáncer de páncreas, mama, colon y otros. Hay el factor movilizador de lípidos que incrementa la oxidación de ácidos grasos y citocinas proinflamatorias, ¿no? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 2 y la 6. También tenemos otros trastornos, ¿no? Como la anorexia nerviosa y la bulimia. La nerviosa, hay una inanición autoinducida que da lugar a una pérdida de peso marcada, ¿no? Se asocia a la mortalidad más alta entre los trastornos psiquiátricos, ¿no? La anorexia nerviosa. Y la bulimia es el trastorno en el que el paciente come mucho y después se induce el vómito. Es más frecuente que la anorexia nerviosa y tiene mejor pronóstico, ¿no? Pues los dos pacientes tienen que llevar tratamiento tanto psiquiátrico y psicológico. Entonces, en la anorexia nerviosa hay disminución de la secreción de esta hormona, ¿no? La gonadotrofina humana. LH y FSH. Por eso en estos pacientes hay amenorrea, ¿no? Hay disminución de la liberación de hormonas tiroideas que lleva a la intolerancia al frío, bradicardia, estreñimiento y cambios en la piel, ¿no? La piel es más seca y descamativa y también problemas en el cabello, ¿no? Hay deshidratación y trastornos electrolíticos, hay densidad ósea reducida por la baja concentración de estrógenos, pueden tener anemia, linfopenia, hipoalbuminemia, y una complicación fundamental es el aumento de susceptibilidad a arritmias cardíacas y muerte súbita por hipopotasemia, ¿no? Esto es importante. Y en la bulimia se ingieren grandes cantidades de comida, principalmente carbohidratos, para luego provocarse el vómito. Estas pacientes también pueden tener amenorrea, pero aparece en más o menos el 50% de las pacientes, debido a que el peso y concentraciones de las gonadotrofinas se mantienen próximos a lo normal, ¿no? No solamente algunas pacientes, ¿no? El 50% pueden tener amenorrea. Principales complicaciones médicas que se ven relacionadas, continuas al vómito y el uso crónico de laxantes. Estas pues también usan laxantes, ¿no? Puede haber desequilibrios electrolíticos, hipopotasemia, arritmia, aspiración pulmonar de contenido gástrico, ruptura esofágica y cardias gástrico, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que puede haber. Mira, esta ruptura esofágica. Y ya pues, en casos extremos, ¿no? Que suceda una aspiración pulmonar, ¿no? Deficiencias vitamínicas. Uy, acá también para recordar, ¿ah? También pueden ser preguntas para el examen. Acá de esta clase hay bastantes preguntas para el examen. Pero es más recordar, porque eso todo lo deben de saber ustedes, ¿no? Vitaminas, hay vitaminas liposolubles y hidrosolubles, ¿no? Vamos a hablar primero de las liposolubles. ¿Cuáles son las liposolubles? La A, la D, la E y la K. Se llaman así porque son solubles en lípidos y necesitan de estos para ser absorbidas. Se encuentran especialmente en los alimentos grasos. Acá tenemos la A, la D, la E, la K y tenemos más todavía. Pero ahora, la A, ¿dónde la encontramos? En el hígado, aceites de pescado, lácteos, yema, el huevo, las sardinas, el atún. ¿Y qué favorece? A la visión, a la piel, el desarrollo de la piel, de los huesos, de los dientes,
la reproducción, ¿no? La D, ¿dónde la obtenemos? En la exposición a la luz solar, en los pescados, en los pescados grasos, aceites de hígado, de pescado, el bacalao, los huevos, los lácteos, ¿no? ¿Y para qué nos ayuda? Para la absorción de calcio, mineralización de los huesos, también para la inmunidad. La vitamina E, ¿dónde la encontramos? En los aceites vegetales, la soya, el maíz, las margarinas, los frutos secos, las hortalizas, las verduras, cereales. ¿Y qué me ayuda? La estabilización de las membranas celulares, agregación de las plaquetas, protección de la rotura de los glóbulos rojos, y es un antioxidante, la E, antioxidante. Y la vitamina K está en las verduras como la espinaca, el repollo, el brecol creo que es el brócoli, aceites de soya, aceites de oliva, legumbres, ¿no? ¿Y qué nos ayuda? El mecanismo de la coagulación, metabolismo del calcio. Esta vitamina le dan a los recién nacidos, se les coloca, ¿no? En el momento que apenas nace se le coloca vitamina K para prevenir esto, trastornos de la coagulación. Tenemos algunas vitaminas también hidrosolubles. Acá tenemos la vitamina B1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 8, la 9, la 10, la vitamina C. Igual, para recordar, la vitamina 1, ¿dónde la encontramos? En los cereales, las legumbres, las levaduras de cerveza, frutos secos, la carne, sobre todo el cerdo, dice que hay el hígado. ¿Y para qué me ayuda? El metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos. La vitamina B2 encontramos en la leche, vísceras animales, pescado. ¿Y qué me da? ¿Qué me ayuda? Aporte energético para el metabolismo de los macronutrientes, regeneración de tejidos. La 1 era el proceso de conducción nerviosa. La vitamina B3 está en las vísceras del pescado, las harinas, las legumbres. ¿Y qué me ayuda? También el metabolismo de los macronutrientes, replicación y reparación del ADN. La B5 está en la carne, los cereales, las legumbres, frutas y verduras. ¿Y para qué me ayuda? Obtención de energía de los macronutrientes y formación de algunos lípidos y hormonas. La 6 en la carne, en el hígado, en las carnes rojas, hígado, legumbres, frutos secos, en el plátano también. ¿Y para qué me ayuda? Para el metabolismo de los aminoácidos. La B8 en el hígado, la yema de huevo, frutos secos y verduras. Y me ayuda en la formación de ácidos grasos, obtención de energía de los hidratos de carbono y degradación de aminoácidos. La B9, que es el ácido fólico, ¿dónde lo encuentro? En las verduras de las hojas verdes, la espinaca, la selga, en la col, los guisantes, los garbanzos, frutos secos, ¿no? Y la vitamina B9 o ácido fólico, ¿para qué es importante? ¿A quiénes se les da? A las gestantes, ¿no? Para que no haya problemas del tubo neural en los fetos, o en los fetos, en los recién nacidos. La vitamina B12, la cobalamina, ¿no? ¿Dónde la encuentro? En la yema de huevo, mariscos, pescado, carnes, lácteos. Me ayuda el metabolismo de algunos aminoácidos, metabolizo del ácido fólico. Y la vitamina C, que es un antioxidante, que está en las frutas, en la fresa, el kiwi, los cítricos, verduras, en el perejil, el berro creo que es el poro, el brócoli, vísceras, ¿no? ¿Para qué me ayuda? También para el sistema inmune, absorción de hierro, formación de colágeno y conocido porque es un antioxidante. Ahora, también tenemos problemas con estas deficiencias de vitaminas. Entonces, para la salud son necesarias, miren cuántas vitaminas, acá hace un dibujito bonito. Son necesarias 13 vitaminas, la A, la D, la E, la K, que son liposolubles, y el resto son hidrosolubles, la C, lo que acabamos de ver, ¿no? La C, la B1, B2, B3, B6, B12, ácido pantoténico, biotina, folato, todo. Entonces, una deficiencia de vitaminas puede ser primaria, que es de origen dietético, lo consumimos, o secundaria por trastornos de absorción intestinal, o puede ser por un trastorno en el transporte en la sangre o en el almacenamiento de tejidos. A ver, acá también, ¿no? La deficiencia de una única vitamina es infrecuente, ¿no? Usualmente hay deficiencia de varias vitaminas, ¿no? Tenemos ahora deficiencias vitamínicas. La vitamina D, por ejemplo, no vamos a hacerlas todas, algunas. Lo normal es que encontremos en el laboratorio entre 20 a 100 nanogramos por mililitro. Si es menos de 20, hay una deficiencia de vitamina D. ¿Y qué me produce? Miren, raquitismo y osteomalacia, otras patologías. Son enfermedades esqueléticas
distribuidas a nivel mundial. Pueden ser por dietas deficientes de calcio o vitamina D, pero una causa importante de deficiencia de la vitamina D es la exposición al sol, ¿no? Personas que no se exponen al sol tienen deficiencia de esta vitamina D. Causas menos frecuentes, trastornos renales que disminuyen la síntesis del 1,25-hidroxivitamina D, depresión de fosfato, trastornos de mala absorción y algunos trastornos hereditarios raros. Pues acá tenemos dos patologías que también, entonces tenemos ya patologías, varias patologías por estas alteraciones nutricionales. Entonces, el raquitismo y la osteomalacia. Raquitismo, miren, acá está el dibujito. En niños, la osteomalacia pueden ser hasta en adultos, ¿no? Entonces, es más frecuente durante el primer año de vida el raquitismo, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Craniotabes, prominencia frontal y aspecto cuadrado de la cabeza, rosario raquítico, deformidad del tórax de paloma, miren cómo está, es el tórax de paloma, ¿no? Como medio como hundido. Lordosis lumbar y arqueamiento de la pierna, ¿no? Y acá tienen otras características. No vamos a entrar en la histología porque ya es mucho más complicado, o para la patología. La osteomalacia, los huesos es débil, vulnerable a fracturas macroscópicas o microfracturas, afectando a los cuerpos vertebrales y cuellos femorales. Histológicamente también, ¿no? El osteoide no mineralizado se observa como una capa engrosada, que tampoco lo vamos a observar porque tampoco es un poco también complicado. Una capa engrosada de matriz rosada dispuesta en la vecindad de trabéculas normales más basófilas. Bueno, eso acá no vamos a ver, pero quiero que se acuerden las características de cada paciente, ¿no? Cuál se da en niños, cuál se da en adultos y qué características tiene cada uno. También podría ser preguntas de examen. Y por último, creo que ya es la obesidad. Vamos a apurarnos. Se define como una acumulación de tejido adiposo que es de magnitud suficiente para afectar la salud. Es una enfermedad por desequilibrio calórico que deriva de una ingesta excesiva de calorías por encima del consumo del organismo. Entonces, eso también ya lo conocen, ¿no? Obesidad es a partir de un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Y ahí hay obesidad severa, obesidad mórbida, ¿no? Y acá están cuál es el índice de masa corporal de cada uno. Más de 40 y es la mórbida. O sea, la obesidad también tiene relación con varias patologías, ¿no? Entonces, el exceso de adiposidad y exceso de peso corporal se asocian al aumento de la incidencia de enfermedades como diabetes tipo 2, dislipidemias, enfermedad cardiovascular, hipertensión y cáncer. Miren, también está relacionado con el cáncer. La obesidad central o visceral, en la que la grasa se acumula en el tronco y la cavidad abdominal, se asocia a un riesgo más elevado o más alto de diversas patologías o enfermedades. Dice que aproximadamente el 4% de cánceres en hombres y el 7% en mujeres se asocia a obesidad. En los hombres, un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado se correlaciona con un aumento de la incidencia, miren, de adenocarcinoma de esófago y de cánceres de tiroides, colon y riñón. Esto es importante. En las mujeres, un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado se correlaciona con un aumento de incidencia de adenocarcinoma también de esófago y cánceres del endometrio, vesícula y riñón. Esto es importante. Entonces, la obesidad también está relacionada con la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2. Acá es conocido también, ustedes lo deben conocer, ¿no? El síndrome metabólico. ¿Y qué hay acá? Aumento de adiposidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión y dislipidemia. Entonces, la dieta y el cáncer. Eso también lo sabemos, ¿no? No necesitamos haber estudiado medicina para saberlo. Ya creo que lo hacen en las propagandas, ahora salen ahí octógonos en los alimentos. Entonces, ya todos saben que no, algunos alimentos son dañinos, ¿no? Entonces, la dieta, ¿cómo sería acá? Contenido de carcinógenos exógenos, aflatoxina en el hepatocarcinoma. Hay síntesis endógena de carcinógenos a partir de componentes dietéticos, nitrosamidas y nitrosamidas en el cáncer gástrico. Aquí en las nitrosamidas están todas las carnes procesadas, ¿no? Está muy relacionado con el cáncer gástrico. La elevada ingesta de grasa animal y baja ingesta de fibras también está relacionada con el cáncer de colon. Las vitaminas C, E y los beta-carotenos y el selenio tienen efecto anticarcinógenos por ser antioxidantes. Miren, hay que tomar bastante vitamina C, la E y la B. Ahora, un tema más importante y controvertido es la contribución de la dieta a la aterogenia.
La reducción del consumo de colesterol y grasas animales saturadas, es decir, los huevos, la mantequilla, carne de ternera, puede reducir la colesterolemia y prevenir o retardar el desarrollo de la aterosclerosis. Ya hemos visto cómo se llena, ustedes han visto en las láminas cómo se ve un vaso con depósitos de lípidos. Entonces, la obesidad, todo eso consumo de colesterol y esas grasas saturadas pueden llevar a aterosclerosis. Ya ustedes lo han visto en la práctica. Y lo que es más importante, también lleva a una cardiopatía coronaria, ¿no? Ahora, reducir la incidencia de algunas enfermedades y aumenta la esperanza de vida en animales de experimentación. Bueno, se han hecho algunos estudios, ¿no?, sobre este tema. Una mejor estrategia es centrarse simplemente en comer una dieta agradable y saludable, rica en pescado, verduras, cereales enteros, frutas, aceite de oliva y cacahuate, que es el maní, para sustituir las grasas saturadas o las grasas trans, ¿no? Hidratos de carbono complejos en lugar de hidratos de carbono sencillos que contienen en los dulces y los refrescos, ¿no? Que a veces por el apuro compramos un dulce o un refresco de soda, algo, y miren, tienen esos hidratos de carbono. Y también la sal, para controlar la hipertensión arterial. Bueno, chicos, he tratado de correr con esta clase. Bueno, creo que ya te diré en la otra clase. A ver, les comento algo antes que se retiren. La próxima semana tienen Olimpiadas. Y de ahí, el jueves 2, si no me equivoco, el jueves 2 de octubre es el examen. Entonces, si tienen toda esta semana, son varios temas para estudiar. El examen de la primera unidad es más fácil que el examen de la segunda unidad, así que estudien, porque en la segunda unidad ya vienen neoplasias benignas y malignas, displasia, todo eso. Hay más temas para revisar, viene también infecciosas, si no me equivoco. Entonces, estudien el día 2, es el examen a la hora, a las 6 de la tarde en la universidad, ya coordino con su delegada el aula. Va a ser examen teórico y examen práctico. El práctico consta de 20 imágenes. Usualmente pongo un breve caso clínico y de ahí va una imagen y después y al costado de la imagen van las alternativas. Algunas es solo imagen. Entonces, todo hemos revisado, también tomo en los exámenes los seminarios, trato de que sean preguntas balanceadas, ¿no? Que para que todos los que han hecho seminario tengan ahí, aunque sea 2 puntos en el examen. Entonces, por favor, estudien, son varios temas, todo lo que se ha visto también en seminario entra, no se olviden, no solamente lo de las clases. ¿Hay alguna pregunta? Sí, me dijeron una pregunta. Entonces, para el práctico ¿entrará también preguntas del seminario? Eso no lo puedo No, en el práctico usualmente son 10, son 20 imágenes. Ya. De Lo que hemos hecho. histopatología, que viene con un caso clínico, la mayoría, no todas, Ya, y después vienen las alternativas. ok. Y en el teórico ahí En sí el viene seminario. examen teórico usualmente son 40 preguntas. Vamos a ver cuántas preguntas hago. Son 40 preguntas de las clases teóricas, de los seminarios, están todas chocolateadas. Y también hay casos clínicos. En las prácticas hemos visto algunos casos clínicos. Entonces van a ver un poco más y voy a sacar casos clínicos de los seminarios también. Usualmente son 40 preguntas. Vamos a ver cuántas, más de 30, entre 30 y 40 preguntas suelo hacer, para marcar opción múltiple y también para relacionar. De repente por ahí un dibujo, aunque no creo, pero de repente puede venir un dibujo, completar, verdadero o falso. ¿Alguna otra pregunta, Doménica?
Sí, ¿cuánto tiempo más o menos duraría el examen teórico y práctico? El práctico es casi 20 minutos, porque es casi un minuto por pregunta. 20, más, no pasamos el práctico de media hora. El teórico puede durar entre 40 y 45 minutos. Entonces tenemos ahí desde las 6 hasta las 7:30 más o menos. Tenemos casi hora y media, ¿no? Para el examen. A las 6 en punto, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden de presentar sus trabajos. Y ya les he dicho también, los que no presentan hasta la fecha que se puede subir en el aula virtual, la nota es 0. Desde el primer día se los he dicho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, coordino con su delegada para la hora es a las 6, pero si hubiera algún problema, lo coordino con ella y la fecha, porque me parece extraño que el doctor Arias usualmente nos manda una relación para que no se cruce con otros exámenes. Entonces, me imagino que por esa fecha todavía no hay exámenes, entonces tienen toda esta semana para repasar, ver imágenes. Las imágenes trato de sacar buenas imágenes, ¿no? Como les decía, ¿no? Expectativa, realidad. Les voy a tomar más expectativa que realidad, porque si no si no los voy a jalar. Trato de sacar buenas imágenes de los libros, de alguna bibliografía que tengo. Pero repasen, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Bueno, chicos, entonces nos vemos para la primera semana de octubre para el examen. Bye, Miss. Bye, doctora. ¿Algo más, Mauricio? Nada más, nada ¿Nada más. más? Sí. Bueno, Gracias chicos, entonces mucha suerte para el examen. Y ya, cualquier novedad se lo comento a Doménica. Y si hay también algún problema, por favor, con anticipación también, porque yo me organizo en las fechas. Hoy día no he podido entrar a la hora porque me había olvidado que los penúltimos jueves de cada mes tenemos reunión de todo el servicio de medicina de donde trabajo. Entonces, se me pasó. Ya, chicos, entonces nos vemos el día 2. Estudien, miren, tienen una semana prácticamente de vacaciones, así que no tienen excusas para nada. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao, me retiro. Chao, Hasta chicos. luego, doctora, gracias.